¿Quién podría adivinar que tras la humilde apariencia de aquel escribano recién llegado a Villafranca de la Sierra, con sus ropas sencillas y su aire de erudito de pocos recursos, se ocultaba un hombre capaz de desmantelar la más arraigada tiranía? Nadie. Y esa era precisamente su mejor arma. Don Rafael de Mendoza y Arriaga, conocido en esta polvorienta ciudad andaluza como Mateo Vargas, ajustó sus lentes y observó la Plaza Mayor. Era finales de 1788, y el sol de otoño proyectaba largas sombras sobre los soportales encalados y la fachada imponente de la casa del corregidor, don Álvaro de Guzmán. Un murmullo de miedo y resignación flotaba en el aire, tan palpable como el aroma a aceite de oliva y el lejano balido de las ovejas que llegaba desde los campos. Rafael, o Mateo, había llegado hacía una semana, instalándose en una modesta posada, dedicando sus días a escuchar, a observar, a sentir el pulso de una comunidad ahogada por la codicia de un solo hombre. Su misión, encomendada en los fríos despachos de Madrid, era clara: investigar las graves denuncias de corrupción, abuso de poder y expolio que pesaban sobre don Álvaro. Pero para ello debía ser invisible, un simple escribano buscando sustento, un hombre gris en un paisaje de colores vibrantes y sombras profundas. Su disfraz era perfecto: estatura media, complexión delgada, ojos oscuros y observadores que a menudo velaba con una expresión melancólica. Sus manos, sin embargo, cuidadas y con la leve mancha de tinta en el índice, delataban una vida dedicada más a la pluma que al arado. Fue en la misa del domingo, en la penumbra de la iglesia de San Miguel, donde sus ojos se posaron por primera vez en doña Isabel de Velasco. Joven viuda de unos 25 años, cuya belleza pálida y porte digno no lograban ocultar una profunda tristeza. Vio cómo don Álvaro de Guzmán, corpulento y enjollado, le dirigía miradas lascivas y sonrisas condescendientes que ella soportaba con una entereza admirable. Los rumores no tardaron en llegar a oídos de Mateo. El corregidor la asediaba, codiciando sus fértiles tierras y más aún a ella misma. El incidente que catalizó la implicación personal de Rafael no tardó en producirse. Un martes, día de mercado, presenció cómo los alguaciles de Guzmán, con una brutalidad innecesaria, embargaban las pocas pertenencias de unos arrendatarios de doña Isabel, acusándolos de no pagar un nuevo e injusto impuesto sobre la vendimia. Las lágrimas silenciosas de una anciana, el rostro crispado de un joven agricultor, encendieron una llama fría en el interior de Rafael. Esa misma tarde, con el pretexto de necesitar trabajo y haber oído de la necesidad de doña Isabel de poner en orden los papeles de su difunto esposo, se presentó en su hacienda La Esperanza. La casona, antaño próspera, mostraba signos de elegante decadencia. Fue recibido por Catalina, una joven mestiza de ojos vivaces y lengua afilada, la fiel criada de doña Isabel. Su mirada fue de abierta desconfianza. «¿Un escribano, dice? Mi señora tiene ya muchos quebraderos de cabeza», espetó, cruzándose de brazos. «Precisamente, señorita», respondió Mateo con voz suave y una leve inclinación. «Quizás mis humildes servicios puedan aliviar alguno de ellos. He oído que es mujer de gran justicia y piedad, y me gustaría servir a tal ama». Doña Isabel apareció entonces, envuelta en un vestido oscuro que realzaba su palidez. Escuchó a Mateo con atención, sus ojos grises estudiando cada gesto, cada palabra. Había en ella una desesperación contenida, una búsqueda de cualquier brizna de ayuda. «Dice bien Catalina, señor Vargas, los asuntos de esta casa son complicados», admitió con un suspiro. «Mi difunto esposo, que Dios tenga en su gloria, dejó algunos documentos que no alcanzo a comprender, y el corregidor... Bueno, el corregidor tiene sus propias interpretaciones». Una sombra cruzó su rostro. «Si en verdad es usted hábil con los números y las leyes, quizás pueda ayudarme». Mateo inclinó la cabeza. «Haré cuanto esté en mi mano, señora. La verdad siempre encuentra su camino, por tortuoso que sea». Así comenzó la doble vida de don Rafael en Villafranca, como el humilde Mateo Vargas, escribano al servicio de la asediada viuda. Los días en La Esperanza transcurrían entre legajos polvorientos y el aroma a cera y hierbas secas. Mateo, con paciencia infinita, desentrañaba la caótica contabilidad del difunto don Rodrigo de Velasco. Doña Isabel, inicialmente reservada, comenzó a encontrar consuelo en la presencia tranquila y la inteligencia evidente del escribano. Sus conversaciones, al principio estrictamente profesionales, se fueron tiñendo de una confianza mutua. Isabel le hablaba de la bondad de su esposo,
de sus sueños para la hacienda y de la creciente presión de Guzmán, quien ahora reclamaba una supuesta deuda enorme, un pagaré que ella no recordaba haber visto jamás. Catalina, aunque seguía observando a Mateo con ojos de halcón, no podía negar la mejoría en el ánimo de su señora. El escribano era respetuoso, trabajador incansable, y sus consejos parecían tener sentido. Una tarde, mientras Mateo revisaba un grueso libro de cuentas, Catalina le llevó un vaso de agua fresca. «No sé quién es usted realmente, señor Vargas», dijo en voz baja, «ni qué busca en esta casa de penas, pero mi señora vuelve a sonreír a ratos. Si le hace daño». Mateo levantó la vista, sus ojos serios pero amables. «Jamás le haría daño a doña Isabel, Catalina. Tiene mi palabra. Solo busco justicia para ella». La joven lo miró fijamente un instante más y luego asintió. Una tregua tácita establecida. La supuesta deuda que don Álvaro de Guzmán reclamaba era, como Rafael sospechaba, una burda falsificación. La firma del difunto don Rodrigo era torpemente imitada y la fecha del documento resultaba incongruente con otros registros. Pero probarlo ante un corregidor que era juez y parte sería una tarea ardua. Necesitaba más, mucho más. Decidió buscar ayuda externa. Su primer contacto fue Fray Benito, el anciano bibliotecario del convento de San Francisco, un hombre erudito y de reconocida probidad. Bajo el pretexto de investigar la historia local para un posible tratado, Mateo pasó horas en la penumbra de la biblioteca conventual. Fray Benito, complacido por el interés del escribano, le franqueó el acceso a los archivos. Allí, entre registros de bautismos y testamentos, Mateo encontró pruebas de un patrón. Guzmán había estado despojando a pequeños propietarios y comunidades durante años, utilizando tácticas similares de deudas inventadas y títulos de propiedad fraudulentos. «Este corregidor», murmuró Fray Benito un día, mientras observaba a Mateo tomar notas, «parece más interesado en los bienes terrenales que en los celestiales. Villafranca suspira por un poco de justicia, señor Vargas. La justicia, padre, a veces tarda, pero suele llegar», respondió Mateo, sintiendo el peso de su misión. Pero las pruebas documentales, aunque importantes, no bastarían para hundir a un hombre con el poder de Guzmán. Necesitaba algo más personal, algo que revelara la podredumbre interna del corregidor. Para ello debía recurrir a contactos más discretos. Decidió que un viaje a Sevilla era imprescindible. Dejó a doña Isabel bajo la promesa de regresar pronto con alguna solución para sus problemas y partió al amanecer. En Sevilla, en los intrincados callejones del barrio de Triana, buscó a una mujer conocida como la Chispera. Rosario, su verdadero nombre, era una cantante de coplas con una voz que encendía el alma y unos ojos que lo veían todo. Tenía contactos en todos los estratos de la ciudad, desde los muelles hasta los salones de la nobleza menor. Rafael la había conocido en una misión anterior y sabía de su astucia y pragmatismo. La encontró en una pequeña taberna, rodeada de admiradores. Cuando sus miradas se cruzaron, un leve reconocimiento brilló en los ojos de Rosario. Más tarde, en un reservado discreto, Rafael le expuso su necesidad. «Don Álvaro de Guzmán, corregidor de Villafranca de la Sierra», dijo Rafael, volviendo a ser él mismo por un instante sin el disfraz de Mateo. «Necesito pruebas de sus sobornos, de sus negocios turbios, cartas, libros de cuentas secretos, el testimonio de algún antiguo cómplice». Rosario lo escuchó, sus dedos jugando con una copa de manzanilla. «Ese Guzmán tiene fama de ser un lobo con piel de cordero y de los que muerden fuerte. Lo que pide es peligroso, don Rafael. Lo sé, y la recompensa será generosa». Rafael deslizó una bolsa de monedas sobre la mesa. «Esto es un adelanto. Habrá el doble si la información es concluyente». Rosario sopesó la bolsa. «En esta ciudad, don Rafael, todos tienen un precio o un secreto. A veces son la misma cosa. Deme 15 días». Mientras Rafael esperaba noticias de Sevilla, la situación en Villafranca empeoraba. Guzmán, frustrado por la resistencia de doña Isabel, ahora asesorada por el aparentemente eficaz Mateo, aumentó la presión. Hizo correr rumores sobre la ligereza de la viuda al acoger a un escribano desconocido en su casa. Intentó intimidar a los pocos amigos que aún le quedaban a Isabel. Un atardecer, un secuaz de Guzmán, un hombretón llamado el Tuerto, intentó registrar las modestas pertenencias de Mateo en la posada. «El corregidor quiere saber qué esconde un simple escribano con tanto celo», gruñó el Tuerto. Mateo, con una calma que desarmó al matón, le mostró sus pocos libros y papeles de escribanía. «Solo mi trabajo, buen hombre, y la esperanza de un plato caliente.
¿Acaso es eso un crimen en Villafranca? El tuerto, confundido por la falta de resistencia y la aparente inocuidad del escribano, se marchó mascullando amenazas. Pero Rafael supo que el cerco se estrechaba. La relación entre Mateo e Isabel se había profundizado. Compartían cenas sencillas en la cocina de la hacienda, bajo la atenta mirada de Catalina, quien ahora trataba a Mateo con un respeto teñido de una curiosidad que no se atrevía a expresar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Isabel confesó sus miedos. «A veces pienso en huir, Mateo», dijo con voz temblorosa. «Dejarlo todo. Pero esta tierra es el legado de Rodrigo, es mi hogar, y Guzmán no me dejaría en paz». Mateo tomó suavemente su mano, un gesto que sorprendió a ambos. «No huirá, doña Isabel. Lucharemos. Le prometo que la justicia prevalecerá». Sus ojos normalmente velados brillaron con una intensidad que la estremeció. En ese instante, Isabel sintió algo más que gratitud hacia aquel hombre enigmático. Sintió una conexión, una esperanza que creía perdida. Rafael, por su parte, luchaba contra el torrente de emociones que aquella mujer despertaba en él. Su deber era ser objetivo, un instrumento de la corona, pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Una semana después, un mensajero discreto de Sevilla entregó a Mateo un paquete sellado. Contenía cartas comprometedoras de Guzmán a un mercader de dudosa reputación, detallando el reparto de beneficios de contrabando de lana y el testimonio jurado de un antiguo secretario del corregidor, despedido injustamente, que detallaba una red de sobornos y extorsiones. Rosario había cumplido. Con estas pruebas, Rafael supo que el final estaba cerca. Pero Guzmán, sintiéndose acorralado por la inesperada resistencia de Isabel y la eficacia de su escribano, decidió dar un golpe definitivo. Convocó una audiencia pública en el Cabildo para el lunes siguiente, con el fin de ejecutar el embargo de la Hacienda La Esperanza basándose en la deuda fraudulenta. Esperaba que ante la humillación pública, Isabel finalmente cediera y aceptara sus propuestas. El día de la audiencia, la sala del Cabildo estaba abarrotada. El aire era denso de expectación y temor. Don Álvaro de Guzmán presidía desde su sillón en el estrado, su rostro rubicundo brillando de sudor y arrogancia. A su lado los regidores, la mayoría comprados o intimidados, evitaban mirar a la multitud. Doña Isabel entró con la cabeza alta, aunque su palidez era extrema. A su lado caminaba Mateo Vargas, portando un modesto legajo de papeles. Catalina la seguía de cerca, lanzando miradas desafiantes a los presentes. «Doña Isabel de Velasco», comenzó Guzmán con voz untuosa, «lamento tener que llegar a estos extremos, pero las deudas deben ser honradas. El pagaré firmado por su difunto esposo es claro. Si no puede satisfacer la deuda de 10.000 reales, me veré en la penosa obligación de embargar sus propiedades». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Saboreaba la victoria. Isabel miró a Mateo, quien asintió levemente. Con la venia de su señoría el corregidor y de este honorable cabildo, la voz de Mateo sonó clara y firme, sorprendiendo a muchos por su aplomo. «Mi señora, doña Isabel de Velasco, niega la validez de dicha deuda, y tengo pruebas que lo demuestran». Desplegó sus documentos. Con una lógica impecable y un conocimiento de las leyes que asombró a los presentes, Mateo desmenuzó la falsedad del pagaré, la firma imitada, la incongruencia de las fechas, la ausencia de testigos fidedignos. Citó ordenanzas reales y precedentes legales, dejando en evidencia la naturaleza fraudulenta de la reclamación. Guzmán lo escuchaba con creciente furia. Su rostro pasó del rojo al púrpura. ¿Cómo osaba aquel insignificante escribano desafiarlo así en público? «Silencio», bramó Guzmán, golpeando la mesa con el puño. «Este hombre es un impostor, un embaucador que ha confundido a esta pobre viuda. Alguaciles, prendedlo». Dos alguaciles avanzaron hacia Mateo. Isabel ahogó un grito. Catalina se interpuso valientemente. «Un momento». La voz de Mateo resonó ahora con una autoridad que heló la sangre de los presentes. Su postura había cambiado. Ya no era el humilde escribano. Su espalda estaba erguida, su mirada era directa y penetrante, la de un hombre acostumbrado a mandar. «Actúan ustedes bajo la autoridad de un hombre que ha traicionado la confianza de su majestad el rey». Lentamente llevó una mano al interior de su chaqueta y extrajo un documento enrollado, sellado con el escudo real. Lo desenrolló con parsimonia. «Soy don Rafael de Mendoza y Arriaga», declaró, su voz llenando cada rincón de la sala, «visitador real en misión especial, con plenos poderes para investigar y juzgar los actos de corrupción en esta provincia».
El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía cortarse. Los alguaciles se detuvieron en seco, mirando a Guzmán con desconcierto. El corregidor se había quedado lívido, sus ojos desorbitados. «Y traigo conmigo», continuó don Rafael, ahora con su verdadera voz, «pruebas irrefutables de los múltiples crímenes de don Álvaro de Guzmán». Hizo una señal, y de entre la multitud surgieron 2 hombres discretamente armados, su escolta personal que había permanecido oculta. Uno de ellos portaba una pesada arqueta. Rafael la abrió, revelando las cartas obtenidas por Rosario, los libros de cuentas secretos que detallaban el expolio de las comunidades indígenas de la sierra, los testimonios de Fray Benito sobre el despojo de tierras y las declaraciones juradas de víctimas de sus extorsiones. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de la tiranía de Guzmán. El corregidor intentó balbucear una negativa, pero su voz se ahogó. Los regidores, viendo el cambio de viento, comenzaron a distanciarse de él, murmurando su propia indignación, ahora que era seguro hacerlo. «Don Álvaro de Guzmán», sentenció don Rafael, su mirada fría como el acero, «en nombre de su majestad el rey Carlos Teso, queda usted arrestado por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, extorsión y traición a la corona. Será conducido a Sevilla para ser juzgado por la Real Audiencia». Los alguaciles, ahora bajo la nueva autoridad, procedieron a detener a un Guzmán tembloroso y descompuesto, que ya no era más que la sombra del tirano que había sido. Sus principales secuaces fueron también identificados y arrestados en los días siguientes. Villafranca de la Sierra respiró aliviada. La noticia corrió como la pólvora. El escribano Mateo Vargas era en realidad un alto funcionario del rey. La justicia, que parecía tan lejana, había llegado de la mano menos esperada. Don Rafael se quedó en Villafranca varias semanas, asegurando una transición ordenada y nombrando un administrador interino, un hombre justo recomendado por Fray Benito. La esperanza recuperó su esplendor bajo la atenta mirada de doña Isabel, quien ahora caminaba con una nueva luz en sus ojos. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los olivares, Rafael visitó a Isabel en la hacienda, ya no como Mateo, sino como él mismo. «Doña Isabel», comenzó, su voz teñida de una emoción que no intentó ocultar, «mi misión aquí ha terminado. Debo regresar a Madrid a rendir cuentas». Isabel sintió un vuelco en el corazón. «¿Se marcha usted, don Rafael?» «Así debe ser», asintió él. Se acercó a ella, tomando sus manos. «Pero antes de partir debo confesarle algo que va más allá de mi deber. Durante estos meses, bajo el disfraz de Mateo, mi corazón ha llegado a admirarla profundamente, Isabel. Su fortaleza, su bondad, su espíritu indomable. Me he enamorado de usted». Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabel. «Y yo de usted, Rafael, del Mateo que me dio esperanza y del don Rafael que me trajo justicia. Pero usted es un alto funcionario, un hombre de la corte. Yo soy solo una viuda de provincias». Rafael sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro. «Usted es la mujer que amo, Isabel, y si me acepta pediré su mano a su familia y cuando mis deberes me lo permitan regresaré a Villafranca para hacerla mi esposa. O, si lo prefiere, vendrá conmigo a Madrid, donde su inteligencia y gracia brillarán con luz propia». Isabel, entre lágrimas y risas, se arrojó a sus brazos. «Sí, Rafael, 1000 veces sí». Catalina, que observaba desde la puerta con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudió discretamente. Rosario, la chispera, había recibido su generosidad